muy lindo, muy noble, pero muy simple. No sabía mucho estudiar, ¿verdad? Podía leer libros, podía rezar y eso es todo. Y aunque era una persona muy simple, siempre tenía su lugarcito en el bosque. Y de hecho la gente lo conocía como el zapatero sagrado. Porque cuando la gente lo veía rezar, era increíble. Se notaba algo muy especial, algo muy puro. Se notaba que estaba conectado realmente con su Creador. Y saben que este hombre de lo que vivía es que tenía, pues su pueblito estaba al lado de una carretera, de un camino importante en Europa, y entonces cuando pasaban los viajantes por ahí, si se les rompía un zapato, una cuerda, algo, entonces iban con él, se los arreglaba y principalmente de eso vivía, de los viajantes. Estalló la Primera Guerra Mundial. Como saben, al poco tiempo se vuelve muy peligroso viajar durante las guerras, entonces ya no hay viajantes y al poco tiempo ya no hay zapatos para arreglar, así de simple. Y este hombre que de por sí vivía al día, muy pronto se le acaba lo poco que tenía. Empiezan momentos en los cuales ya casi no hay comida, su esposa, sus hijos. A las pocas semanas ya no queda absolutamente nada. Él se espera horas al lado de los caminos, pero no hay nada. En algún momento los hijos pues sí están llorando, pidiéndole a sus padres que les den algo de comer. Pero ya al poco tiempo ni siquiera eso es posible, hasta que llega un día en el cual están todos tirados en las camas, no tienen ni siquiera fuerza para pararse, para caminar, esperando morir, sin más, sin ninguna esperanza. De repente el zapatero se para y dice, no, yo tengo que hacer algo. Se pone su abrigo a la mitad del invierno y la esposa le dice, ¿a dónde vas? Por lo menos, la vez vas a morir en la mitad de la calle, en la mitad del camino. Quédate aquí, vamos a morir juntos, mínimo. Le dice, no, me tengo que ir, ni siquiera le dice bien a dónde va, se va a su lugarcito del bosque. Y ahí se tira en el suelo. Comienza a rogar, dice el Rey del Universo, por favor, tienes que tener piedad, mis hijos están muriendo de hambre. Y entonces se pone a pensar y dice, a ver, ¿cómo? Soy yo la única persona que existe, mis hijos son lo único importante. Como que se le abre el corazón y de repente dice, no, yo no puedo pedir solamente por mis hijos, por mi esposo. Y se pone a pensar no lo van a creer, en Dios. Y se puede decir, no puedo creer que tú estás tan mal, como nos decía Hamitzhak hace unos minutos, que el Rey del mundo no tiene su casa, la Shekhinah, ella está en el exilio con nosotros, hay tanto Hilul Hashem. Dios está muy mal, el pueblo de Israel está muy mal, yo estoy pidiendo por mis hijos, y se pone a pedir por todo el pueblo de Israel, por cada persona que está sufriendo en cada rincón del mundo. Este hombre que sus hijos están a minutos de morirse de hambre. Que nuestros amigos dijeron justamente en el Midrash Eichá, Hashem Yirachem, que la muerte de hambre es peor que la muerte de la espada. Rav Schlanger, uno de mis rabanim, que fue sobreviviente del Holocausto, nos contaba en Baltimore, en Israel, de que el hambre era lo peor. Nos decía que cada noche tenía el mismo sueño durante años que estuvo en Auschwitz, que se despertaba a medianoche y que estaba a punto en su sueño de ponerse un pedacito de pan en la boca, y entonces se despertaba y no había nada. Dice, eso era lo peor que viví durante el Holocausto fue el hambre. Este hombre y sus hijos están a punto de morirse de hambre, también está a punto de morir de hambre, y de repente encuentra lugar en su corazón para pedir por todo el pueblo de Israel, para pedir por el mundo entero. Le dice ya, por favor, que ya venga el Mashiach, que se reinstaure la gloria de Hashem en el mundo. Y así, pidiendo una tefilá desde lo más profundo de su corazón, pierde el conocimiento. Se queda ahí desmayado.
Y mientras está desmayado, tiene un sueño donde le dicen, tu tefilá ha sido recibida, y cuando te despiertes vas a encontrar una flor, que esa flor representa la salvación, la respuesta a lo que pediste. Cuando el hombre de repente huele algo muy rico, se despierta y sorprendentemente a su lado hay una bellísima flor como nada que él había visto en toda su vida. Toma la flor y dice, bueno, por lo menos me lo voy a llevar, no sé exacto qué significa, una buena señal, algo va a pasar, déjame llevármela a mi casa. Toma la flor, se la empieza a llevar y viene cruzando el mismo camino que está al lado de su pueblito, lo viene cruzando y ve que está pasando un carruaje negro de muchas emociones. Cae en un sueño muy profundo y en la mitad de su sueño aparece su papá. Aparece su padre vestido con ropas de luto, todo rasgado, con ceniza sobre la cabeza, llorando. Y dice, papá, ¿por qué lloras? ¿Qué está pasando? Él pensando, oye, este es un gran día, hoy Dios me hizo un milagro, ¿no? Salvó la vida de mi familia. Entonces su papá le dice, ay, hijo mío, no tienes idea de lo que realmente pasó hoy. Y te equivocaste. Te equivocaste en el milagro que te tenía que suceder. Dice, quiero que sepas, está escrito en la Gemara en Berajot, de que desde que se estudió el Beit HaMikdash, hay una Mechitzat Barzel, hay una pared de acero, de fierro, que interrumpe entre el pueblo de Israel y nuestro Padre que está en el cielo, Avinu Shabbat, y impide que nuestros tefilot realmente lleguen bien, que lleguen como tienen que llegar. Estamos separados, estamos distanciados mucho del Creador. Entonces dice, tu tefilá fue tan pura, tan enorme, de que logró romper esta barrera. Entonces imagínate, cuando se rompe la barrera, no solamente entra tu tefilá, ahí estaban atorados millones de plegarias de gente durante toda la historia. 2000 años, 1948 años de tefilá. Y entonces se rompen, obviamente llegan al cielo y crean un tumulto enorme, todas esas plegarias, esas peticiones de que Hashem ya nos salve, de que ya nos regrese a Jerusalén, que venga Mashiach, llegan de repente y definitivamente causan que se decrete, tiene que venir el Mashiach. Y como tú fuiste el causante de todo esto, decidieron en el cielo de que tú ibas a ser el encargado de llevar a cabo los primeros pasos de la salvación. Cuando en el sueño te dijeron de que ibas a recibir una flor que era para la salvación, tú pensaste que era, de alguna manera despertaste y se te olvidó todo lo que pediste. Y pensaste que era la salvación de tu familia. El Satán, obviamente, cuando se da cuenta de que ya dijeron que venga Mashiach, tiene que hacer algo, no puede permitirlo porque sabe que hasta ahí llegó. Y ese hombre en esos corceles negros, en ese carruaje negro, vestido de negro, no era sino el Satán mismo, que acomodé el lugar, te tenía que quitar la flor. Yo tenía que llegar contigo esta noche y pedirte que con esa flor tú fueras a despertar a Abraham, Isaac y Jacob, que comience el Tjiat HaMetim, que comience eventualmente la Geulá. Y tú tristemente, yo sé, no fue con mala intención, pero se te olvidó, te equivocaste. Pensaste que cuando respondieron del cielo tu tefilá, nada más te contestaron a lo chiquito, nada más contestaron al hambre de tus hijos, y no te diste cuenta que habían contestado todo, de que ya habían aceptado cada palabra que dijiste, y que ya iba a venir el Mashiach, y que por fin ibas por realmente todo el pueblo de Israel iba a poder llegar a su lugar. La realidad es de que, a grado que esta historia sea verdad o no, es menos importante que la enorme lección que nos deja. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué pedimos? Me he dado cuenta que cuando llega Yom Kippur y estamos obviamente todos inspirados y rezando, cuando dice el Hazán,
Sha'arei Tfilah, decimos amén, a medias ganas. Cuando dice Sha'arei Torah, cuando dice Sha'arei Teshuvah, cuando dice Sha'arei Midot Tovot, amén, hay que decir amén, ¿no? Cuando dice Sha'arei Parnasat Tovah, ahí gritamos todos, con todo el alma. Quiere decir que es lo que de verdad queremos. Dinero. ¿A qué nos engañamos? Ya llevamos 2000 años en Shabbat. Creo que ya estamos demasiado tarde para seguirnos engañando. ¿Qué es lo que de verdad somos? ¿Qué es lo que de verdad queremos? Decimos la tefilá, no sé qué les pasa a ustedes, pero dices la tefilá en las partes de lo que te importa, en Refaenu, en Barej Aleinu, ahí sí le pones todo, toda la carne al asador. Cuando llegas de repente a Bonei Yerushalayim, Etzemach David Abdeja, hay que terminar la mirada de una vez, ¿no? Va a ser tarde. ¿Por qué? Porque no estamos realmente viendo hasta arriba. A nosotros mismos nos vemos como gente pequeña. Cuando Adam Arishon pecó en el Etzodah y se escondió en el Gan Eden, y vino Dios a buscarlo, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan? Ayeka, dice Hashem, ¿dónde estás? Y todos sabemos de que Ayeka son las mismas letras exactamente de la palabra Eja, que es la lamentación que acabamos de leer esta noche. Porque esa es la gran lamentación, es ¿dónde estás? ¿Qué te está pasando, Adán? Lo único que te importa es una fruta. Eres un ser grandioso, eres un ser enormemente espiritual. Puedes alcanzar el propio cielo, puedes elevarte. Y lo único que te preocupó era una fruta. Recuerdo que en una ocasión que vino, hace como 20 años o más, vino de Chile un amigo para dar aquí unas pláticas. Era alguien que apenas había hecho Teshuvah y en aquel entonces en Chile no había prácticamente nada de carne kasher, nada. Y entonces nos llevamos a un restaurante, creo que en aquel entonces había sido el Aladinos, Zichrono Libraja. Y entonces agarró un taco de carne y recuerdo su cara, a mí me impactó y lo levanta y me dice, Niso, ¿sabes qué es esto? Esto es canela. En el momento en que pensamos que un taco, es Gan Eden, y lo que más nos importa en el día es dónde comemos y qué comemos. Y si te trajo un poquito fría la comida, el mesero, entonces te vuelves loco. Y se te olvida quién eres. Y se te olvida de qué se trata la vida. Cuando lo único que te importa son cosas chiquitas y cosas pequeñas. Y si tu coche vale $10,000 más o $10,000 menos, o 1,000 más o 1,000 menos, y qué coche andas, y qué ropa traes, y qué vas a comer, y eso es lo único importante. Si hay gente, si todo el pueblo de Israel está pasando mal, si la tierra de Israel está pasando mal, si el pueblo de Israel está dividido, ¿eso te vale? Siempre he pensado que el primer punto llegando a Yom Kippur es Tisha B'Av. Siempre he pensado que para que pueda existir Rosh Hashanah y Yom Kippur tiene que haber un Tisha B'Av real. Tenemos que poder de verdad llorar. Si comenzamos aprendiendo a llorar, hoy no se trata de hacer chubá, no se trata de a ver cómo soy mejor, habrá un momento de hacer eso. Hoy se trata simplemente de llorar porque me siento lejos. Les ha tocado ir al cóctel seguramente, pero les ha tocado ir al cóctel y no te sale una lágrima, no sientes nada. O sientes poquito y bueno, la mitad fue casi igual que la de México. A veces vas al cóctel y se te abren las puertas del corazón y wow. Y a veces vas y no sientes nada. En una ocasión le preguntó uno al lado que lo veía llorando. Le dice, ¿por qué lloras? Le dice, yo lloro porque el Beit HaMikdash está aquí, está destruido. Y le dice, ¿tú por qué lloras? Dice, yo lloro porque no lloro. Si no nos importa, si no nos molesta estar lejos, sentirnos lejos de Hashem, lejos de nosotros mismos,
lejos de nuestro ruhaní, de nuestra espiritualidad, si nos sentimos que nos estamos volviendo un poquito materialistas, que nos importan cosas muy chiquitas, que eso es el centro de nuestra vida, si podemos por lo menos llorar por eso el día de hoy, la Shekhinah del exilio también es nuestra propia Shekhinah interna que está exiliada. Esa Helek Elokam Imal, ese pedacito de Hashem que tenemos por dentro y que está lejos de nosotros mismos, que no lo sentimos, no sentimos que tenemos a Hashem dentro de nosotros, ese en sí es un exilio interno que nosotros tenemos que resolver. Finalmente, cada uno de nosotros realmente tiene una flor en sus manos. Si hoy lloramos, y especialmente lloramos por Sinat Hinam, y quiero terminar nada más con esto, que lo he compartido seguramente en algún momento con mis queridas alumnas, pero creo que es un concepto importantísimo. Hazal dicen que cada generación que no se construye el Beit HaMikdash en ella es como si se hubiese destruido. Y cuando dicen que se destruyó por Sinat Hinam, por odio gratuito, y a veces no entendemos, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que odie a alguien? Nadie odiamos a nadie. Sí, Hitler, cosas así, ok. Pero entre nosotros nadie se odia. Y lo que pasa es que está mal traducido. La palabra odio en español es una palabra muy fuerte. Cuando digo yo te odio, que te quiero descuartizar. Pero realmente la palabra siná en hebreo no significa odio o no se traduce así de manera exacta, sino significa repudio o rechazo. Como usna et rabanut que aborto. Debes de rechazar el liderazgo. No es que lo odies, es que no lo persigas. Que entiendas que puede ser lo que no es buena idea. Y eso sí hay todavía un poquito. Porque nos pasa de que vamos, si no somos religiosos, vamos por Polanco y vemos al Señor con su barba, con su traje negro, todo negro, con sus 24 hijos al lado, un poquito mal vestidos y sucios. ¿Y qué es lo que piensas? Oye, hermano, te estacionas, a ver cómo te ayudo, sacas unos pines. A veces no. A veces lo que dices, ¿por qué existes? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tantos hijos? Lo único, no sabes nada de él, no sé su nombre, nunca has hablado con él. Ya tienes 1000 críticas. Y es una persona mala en tus ojos. ¿Sabes lo que es Sinat Hinam? ¿Qué te hizo? ¿Te ha hecho algo? Ni lo conoces, ni has hablado con él. Pero ya lo rechazas, ya no lo ves como un hermano. Y quizás el religioso viene a Teca y de repente nos ve en nuestro coche, no mi, Baruch Hashem, en Shabbat. ¿Y qué piensas? Voy, ¿no? ¿Qué sabes de él? ¿Sabes algo de él? Nada. Tengo una alumna que ahorita, Baruch Hashem, ya es Shumat Shabbat, pero en el momento en que hizo esto no lo era, que se enteró que hay una organización en Nueva York que se llama Renewal, que se dedica a promover trasplantes de riñón, y que fue y quiso donar un riñón a una persona que ella no conoce. Le dio vida a otro ser humano. Qué mujer más espectacular. Y capaz que el Señor en su coche, ella podría haber sido en aquel momento, tiene alguna misma que tú no tienes, o es capaz de hacer lo que tú no, capaz que es mejor en algunas cosas, capaz que está dejando de manejar el Shabbat, pero todavía le cuesta, tiene que casar a la abuelita, ya saben, mitzvah de oraita. Entonces, ahí va. ¿Qué sabes tú de él? ¿Qué sabes que Hashem no quiere más que a ti? Y entonces, eso es Sinat Hinam. Nos odiamos o nos rechazamos nada más por ser un poquito diferentes. Porque yo soy Ashkenazí, tú eres sefaradí, porque tú eres izquierdista y yo soy derechista. En Israel a veces pasa esto. Y tenemos que erradicarlo por completo. En lugar de verlo de afuera y de llorar por nada y de odiar por nada, porque es lo mismo. El Bekish, el Hinam, el lloro gratis de los Meraglim, es el mismo Hinam, el Sinat Hinam de la destrucción del Beit HaMikdash. Es porque estamos equivocados, es porque no tenemos nuestras prioridades claras. Lo más importante es que tú eres mi hermano, que nos amamos, que tú eres bueno y que yo soy bueno, y que juntos podemos todavía ser mejores los dos.
es así de fácil. La realidad es así de fácil. Tú eres una neshama, tú eres un hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy una neshama, yo tengo errores, tú también. Te amo. Así de fácil. Y el tikkun de Sinat Hinam es Ahavat Hinam. Hay que amar también sin motivo. Si no te conozco, no he hablado contigo y nunca me has hecho ningún favor. Te amo. Y si lo hacemos, tenemos que de verdad creer que nosotros sí podemos traer a Moshiach. Cada uno de nosotros puede definitivamente traerlo y realmente que este sea el último Tisha B'Av. Finalmente quiero que sepan que, en mi opinión personal, la gente de este pequeño Beta Knesset realmente sí son así. Son gente de Ahavat Hinam. La manera en que desde que yo llegué al barrio me han recibido, aunque es un poquito ajeno, ya sabes, no hablo árabe, hablo un poquito de turco y no lo debo de usar. Siempre ha sido mamash como un hermano, desde el primer día. Y así debe de ser. Y si todo el mundo, que estoy seguro que así es, si todo el mundo, en todos los batecancios del mundo se sintieran bienvenidos, abrazados, aceptados, queridos, de la manera en que nosotros nos sentimos aquí, seguro vienen. Y hay que traerlo. Yo no sé ustedes, yo ya me cansé. Yo me cansé de que no hay Moshiach, me cansé de que vivamos separados, de que vivamos mal, porque sí vivimos mal. Tenemos bonitas casas a veces, o bonitos coches, pero vivimos mal, vivimos separados. Las familias viven por todos lados, distantes los unos de los otros, distantes físicamente, distantes espiritualmente, y ya no más. Somos un solo pueblo, que tenemos a un solo Dios, que tenemos a una sola tierra, y Bezat Hashem que realmente tengamos el Zehut. Hashem prometió que vamos a llorar en Tisha B'Av, pero no dijo por qué. Hay lloros que son de tristeza y hay lloros que son de alegría. Bezat Hashem que logramos realmente traducir todos estos lloros de tristeza de tantos miles de años por lloros de alegría, y que el año próximo estemos todos en Yerushalayim cantando y bailando y llorando de alegría. Amén.